No entendí que mi matrimonio había terminado cuando la vi con otro hombre, sino cuando encontré una silla de coche para niños en el maletero de su coche. No teníamos hijos. Llevábamos 5 años juntos, 3 de ellos casados, y el tema de los hijos había quedado cerrado desde el principio. No algún día después, no si las finanzas lo permiten, sino firme y sin ambigüedades. Fue una de las pocas decisiones en las que Anya y yo siempre coincidimos. Ella misma decía que no quería esa vida. Decía que había visto demasiadas familias infelices, demasiadas mujeres que primero querían un hijo para ser felices y luego vivían años como personas acorraladas. Yo le creía tanto que incluso cuando la gente a nuestro alrededor empezaba su habitual espectáculo de «pero luego cambiarán de opinión», yo solo sonreía y cambiaba de tema. Esa noche no debería haber estado en casa para nada. Se me canceló un viaje de negocios. El cliente pospuso la reunión y decidí no avisar a Anya, sino simplemente llegar antes y comprar por el camino su pasta favorita de un pequeño local italiano cerca de nuestra calle. Quería hacer una sorpresa normal y corriente, sin motivo, simplemente porque últimamente me parecía demasiado a menudo que vivíamos cerca, pero ya no juntos. Ella había cambiado hacía un mes y medio, no bruscamente. Eso es precisamente lo que da más miedo. Cuando todo se estropea no de un solo golpe fuerte, sino por 100 pequeñeces que justificas cada vez. El teléfono siempre boca abajo. Una sonrisa a la pantalla que ella no nota. Los «ya voy» es por trabajo, nocturnos. Ropa interior nueva que compra porque sí. Perfume que antes casi no usaba. Irritación por nimiedades. Y además, esta extraña costumbre de sacar ella misma la basura. Una pequeñez, pero en nuestra casa siempre lo hacía yo. Y de repente, varias veces seguidas, ella. Rápido, nervioso, como si tuviera prisa por deshacerse no de la basura, sino de algo concreto. Yo veía todo esto y no quería juntarlo en una sola imagen, porque si lo juntaba, tendría que admitir lo que no quería admitir bajo ninguna circunstancia. Cuando entré en el patio, su coche ya estaba en su sitio. La luz de la cocina estaba encendida. Cogí la bolsa con la comida, abrí el maletero de mi coche para sacar el maletín de trabajo, y entonces me di cuenta de que el maletero de su sedán estaba un poco entreabierto. No de par en par, simplemente no estaba cerrado del todo. Me acerqué automáticamente. Pensé que quizás las bolsas de la tienda no habían cabido. Algo se había torcido. Quería cerrarlo y ya está. Pero en lugar de bolsas, vi una silla de coche para niños de color gris. Nueva, no barata, con la etiqueta de la tienda, que estaba rota solo a medias. Literalmente, me dio vueltas la cabeza. Me quedé de pie, sujetándome con la mano a la tapa del maletero, y simplemente miré esa cosa que no debería existir en nuestra vida para nada. En el primer segundo pensé que no era suya. En el segundo, que estaba ayudando a alguna amiga. En el tercero, que quizás era un regalo para su hermana. Pero su hermana vivía en otra ciudad. De las amigas, ninguna había dado a luz recientemente. Y lo más importante, ¿por qué entonces esconder la silla en el maletero en lugar de meterla en casa? No sé cuánto tiempo estuve así. Quizás 20 segundos, quizás 2 minutos. Luego vi a un lado un sobre blanco, normal, grueso, con el logo de una clínica privada. Yacía debajo de la silla como si lo hubieran metido allí apresuradamente. En el sobre estaba su apellido. Lo cogí antes de que pudiera pensar si tenía derecho a ello. Dentro había un recibo, luego un volante, luego un impreso con varias líneas que al principio simplemente flotaban ante mis ojos. Las releí 3 veces antes de que el sentido llegara al cerebro. Tiempo de gestación, 11 semanas. Recuerdo esto muy claramente. No todo el texto, no el nombre de la clínica, no el apellido del médico. Solo esas 3 palabras y 2 cifras.
11 semanas. Me senté justo en el borde del maletero porque las piernas dejaron de sostenerme. Todo se vació dentro de mí. No hubo ni rabia ni pánico, solo frío, tan fuerte que incluso las palmas de las manos se me quedaron heladas. 11 semanas. Intenté contar hacia atrás por fechas, y cuanto más rápido contaba, más claro entendía. Este hijo no puede ser mío. Simplemente no puede. 3 meses antes de esto me operaron, después de lo cual, el médico me dijo directamente que me abstuviera de la intimidad durante casi un mes. Luego hubo análisis, control, conversaciones. En general, en ese periodo vivíamos como vecinos, porque me dolía moverme normalmente y ella estaba ocupada con otras cosas. Incluso se quejaba de que se sentía sola debido a mi recuperación. 11 semanas. Y entonces, la puerta del portal se abrió. Levanté la cabeza y vi a Anya. Caminaba rápido, con el teléfono en la mano, como si acabara de escribir un mensaje a alguien. Me vio, se detuvo, dirigió la mirada a la tapa abierta del maletero, a los documentos en mis manos, y nunca olvidaré cómo cambió su rostro. No miedo, no culpa. Lo primero que hubo allí fue rabia, como si yo me hubiera metido donde no debía. ¿Qué estás haciendo?, preguntó bruscamente. Me levanté. En la mano tenía el recibo de la clínica. Ni siquiera intenté ocultarlo. Eso es lo que yo te quiero preguntar a ti, dije, y mi propia voz me pareció ajena. ¿Qué es esto? Miró a los lados, como si temiera que alguien nos oyera, aunque el patio estaba casi vacío. No aquí. No, respondí. Precisamente aquí. Porque a casa con esto ya no entraré como habría entrado hace media hora. Se acercó más, me arrebató el sobre y lo metió rápido de nuevo debajo de la silla. Ese movimiento, por alguna razón, me remató más fuerte que el propio papel. No explicar, no llorar, no decir puedo explicarlo todo, sino precisamente esconder, como una prueba. ¿Rebuscaste en mis cosas?, dijo. Y justo aquí sentí por primera vez en toda la noche no dolor, sino furia. Una furia sorda, pesada, humillante, por el hecho de que acababan de hacerme culpable de una infidelidad ajena. ¿Estás embarazada?, pregunté. ¿Sí o no? Calló unos segundos. Sí. ¿11 semanas? Volvió a callar. Sí, asentí, extrañamente tranquilo. ¿Y quieres decir que este hijo es mío? Me miró como si intentara entender cuánto sé ya. Yo no he dicho que este hijo sea tuyo. Pero tampoco has dicho que no sea mío. Pensaba decírtelo. Esa mentira clásica siempre me pareció especialmente asquerosa. No quería mentir, sino pensaba decirte. Como si el tiempo por sí mismo limpiara la traición. ¿Cuándo?, pregunté. ¿Después del parto o cuando ya traigas el cochecito a casa? Se encogió de hombros y exhaló cansada, como una persona a la que le cansa una conversación pesada en el trabajo. Escucha, vamos a dejar este teatro. No planeaba que te enteraras así. ¿Y cómo lo planeabas? Es muy interesante. Me miró directamente a los ojos y dijo lo que mató definitivamente todo lo que yo todavía intentaba salvar. Quería entender primero qué será mejor para todos. No para mí, no para nosotros, para todos. Esas frases siempre tienen continuación y siempre es peor de lo que esperas. Resultó que mejor para todos significaba lo siguiente. Los últimos meses había tenido un romance con mi primo Kirill, el mismo Kirill que hace 4 años estuvo a mi lado en la boda, el mismo Kirill que comía en nuestra casa, bebía mi cerveza, se reía de mis chistes, me daba palmadas en el hombro y llamaba a Anya hermanita. El mismo Kirill al que mi madre siempre adoró casi más que a sus propios hijos, porque era listo, ambicioso y desde niño sabe cómo buscársela.
La miré y no entendí de inmediato que ella hubiera pronunciado esto en voz alta. ¿Con Kirill? Volví a preguntar tan bajo que apenas me oí a mí mismo. Apretó los ojos. No fue como tú piensas. Esa frase en momentos así suena casi ridícula, porque en la cabeza solo tienes un pensamiento. ¿Y cómo exactamente debo pensar? Que cayeron juntos accidentalmente uno encima del otro hace 11 semanas. ¿Que la silla de coche también se compró por error? ¿Que la clínica misma inventó el tiempo? No grité. No golpeé la pared. No rompí un cristal. Nada de eso. Simplemente sentí como algo se apagaba en mí. Como si alguien dentro hubiera accionado un interruptor. Y todo, amor, miedo, esperanza, costumbre, se hubiera ido a la oscuridad. Vete, dije. Parpadeó. ¿Qué? Vete de mi apartamento. Se encrespó al instante. Nuestro apartamento. No, dije. Mío. La hipoteca la pago yo. El pago inicial lo hice yo. Y si ahora empiezas a reclamar derechos, sacaré el contrato hoy mismo. ¿Hablas en serio? En su voz apareció finalmente el pánico. Estoy embarazada. No de mí. Esas 3 palabras sonaron tan duras que incluso yo me sentí mal, pero ya no podía parar. Durante demasiado tiempo había sido una persona cómoda, tranquila, razonable, de los que no levantan la voz, de los que intentan comprender, de los que discuten todo. Y frente a mí estaba una mujer que dormía con mi pariente, llevaba a su hijo y, al parecer, hasta el último momento, esperaba girar la conversación de alguna manera para que yo encima quedara como el culpable. Empezó a llorar, pero sin lágrimas. Era ese llanto especial con el que la gente no vive el dolor, sino que intenta retomar el control de la situación. Los labios le temblaron. La voz se le apagó. Las manos se apretaron contra el vientre. No puedes hacerme esto. Sonreí con desdén. Probablemente por primera vez en la vida tan malvadamente. ¿Yo? Me siguió al apartamento mientras yo sacaba en silencio del altillo una gran bolsa de deporte. Hablaba sin parar. Que todo fue difícil. Que con Kirill todo empezó accidentalmente. Que él estuvo cerca en un periodo difícil, cuando yo, después de la operación, me encerré en mí mismo. Que se sentía sola. Que no quería destruir la familia. Que no sabía de quién era este hijo hasta que llegaron los resultados. Que Kirill no está listo ahora para la paternidad. Que tenía miedo. Que quería elegir la opción más razonable. Justo en este lugar me detuve y me giré lentamente hacia ella. Opción razonable. ¿Me estás llamando ahora opción razonable? Entendió de inmediato que había dicho de más, pero era tarde. No quería decir eso. No exactamente eso. Querías dejarme como un idiota fiable al que se le puede colgar un hijo ajeno. He ahí toda tu opción razonable. Se sentó en el borde del sofá y se cubrió la cara con las manos. Pensaba que eras más fuerte. Es sorprendente cómo rápido una persona a la que amabas puede empezar a hablarte con el lenguaje de las manipulaciones cuando entiende que el poder habitual se acaba. No, perdón, no lo destruí todo, sino pensaba que eras más fuerte. Es decir, si no acepto la infidelidad, un embarazo ajeno y la traición de la familia, entonces el problema está en mi debilidad. Marqué el número de Kirill justo delante de ella. No cogió el teléfono a la primera, a la segunda tampoco. A la tercera respondió. «Oh, hermano, hola», dijo demasiado animado. Puse el altavoz. «Recoge sus cosas y tu silla de coche», dije. «Tienes 1 hora». Al principio calló. Luego soltó una risa nerviosa. «Escucha, no por teléfono. Precisamente por teléfono. O llamo ahora a la tía y a mamá simultáneamente». Anya levantó la cabeza y por primera vez se asustó de verdad. Kirill entendió también. «No montes un circo. El circo lo montaron ustedes sin mí. Ahora simplemente salgan a saludar.
Llegó no en 1 hora, sino en 40 minutos, solo, sin la autoconfianza habitual, sin sonrisa, sin ese tono con el que suelen entrar los hombres seguros de que podrán convencer a todos. Estaba pálido, enfadado y se esforzaba mucho por no mirarme a los ojos. Lo más asqueroso empezó después. Pensé que ambos al menos intentarían desaparecer en silencio. Pero ya a la mañana siguiente me llamó mi madre, y a los 5 minutos, mi tía, luego mi hermana, luego mi padre. Al mediodía entendí que Anya y Kirill habían tenido tiempo de contar su versión de los hechos a todos los que pudieron. Según su versión, resultaba que Anya y yo teníamos problemas desde hacía tiempo. Yo me comportaba de forma fría y cruel, y cuando supe del embarazo, supuestamente, eché a una mujer en estado a la calle. De Kirill se hablaba como de pasada, casi técnicamente, como así sucedió, él ayuda. No todo es tan unívoco. Pero el villano principal en esta historia por alguna razón ya era yo. Mi madre vino a verme por la tarde sin avisar. Desde la puerta empezó no a preguntar, sino a presionar. Eres un hombre adulto. ¿Para qué avergonzar a la familia? La miré y no creí que estuviera oyendo esto. A la familia la avergüenza el que duerme con la mujer de un pariente. Hizo un gesto irritado con la mano. No me refiero a eso. Me refiero a que ahora lo más importante es pensar no en el orgullo, sino en el futuro. El niño no tiene la culpa de nada. Justo entonces entendí por primera vez de dónde venía ese sentimiento de impunidad de Kirill. Lo criaron en un mundo donde siempre encontrarán a una mujer, madre, tía, abuela, que dirá, sí, está mal, claro, pero vamos a pensar constructivamente ahora. Traduciendo al lenguaje normal, la traición ya sucedió. Ahora tú, persona engañada, deja de estropear el humor a todos y asume las consecuencias. ¿Te estás oyendo siquiera? Pregunté. Me proponen criar a un hijo de mi primo, ¿y me dices que debo pensar en el futuro? Mi madre bajó la voz. Si la amabas, deberías al menos considerar esta opción. Esa frase golpeó más fuerte de lo que me gustaría admitir. Porque precisamente en eso consistía todo el cálculo. No en la ley, no en la moral, no en la verdad. En que yo amé a Anya durante mucho tiempo y no podría cortarlo todo de golpe. Pero aquí sucedió lo que no esperaba. De la cocina salió mi padre. Todo este tiempo había callado, porque tenía esa costumbre repugnante de primero escuchar y luego, con una frase, convertir la conversación en una sentencia. Si vuelves a decirle una tontería así, te irás a vivir con tu hermana, le dijo a mi madre. La habitación se quedó en silencio. Se sentó frente a mí, me miró directamente a los ojos y preguntó, ¿están los documentos de la clínica? Asentí. Guárdalo todo, las conversaciones también, y cambia las cerraduras. A veces una persona no necesita que se compadezcan de ella. A veces le basta con que alguien en la habitación llame finalmente a la locura, locura. Cambié las cerraduras ese mismo día. A los 2 días, Anya escribió un mensaje largo. No sobre amor, no sobre culpa, no sobre cómo arreglarlo todo. Escribía que le estaba rompiendo la vida, que Kirill resultó no ser la persona que ella creía que era, que él ya había empezado a distanciarse, que no esperaba de mí tal crueldad, y que si de verdad la había amado tantos años, entonces no debía abandonarla en el momento más terrible. Aquí entendí definitivamente que ella todavía no había entendido nada, incluso ahora, incluso después de todo. Para ella yo seguía siendo no una persona a la que habían engañado, sino una función, un apoyo, un aeródromo de repuesto, alguien que debe activarse cuando su verdadera elección resultó cobarde y poco fiable. No respondí, pero respondió Kirill, completamente por casualidad o por estupidez. Pasados otros 3 días,
Me enviaron desde un número desconocido capturas de pantalla de sus conversaciones. Hasta ahora no sé quién lo hizo. Quizás una de sus ex. Quizás alguno de sus conocidos comunes. Quizás el mundo mismo a veces se cansa, después de todo, de mirar la suciedad en silencio. En la conversación estaba todo, tanto como Anya discutía conmigo el futuro paralelamente con él, como cómo se reían de que yo era demasiado correcto para sospechar nada. Y cómo él escribía que, si todo sale a la luz, ella de todos modos se arrastrará hacia el marido. Él es fiable. Y su respuesta, sí, en eso está el plus. Él es cómodo. Leí esto de noche en la cocina, y me pareció que no simplemente me habían traicionado, me habían estudiado, desmontado, evaluado y apuntado en la categoría de cómodo. Probablemente, precisamente esa noche, dejé de ser esa persona, porque por la mañana reenvié esas capturas de pantalla a mi madre, tía, hermana, al padre de Anya y a la propia Anya, sin comentarios, sin histeria, sin amenazas, solo un mensaje arriba. Ya que todos están tan preocupados por el futuro, aquí tienen la imagen completa. Después de eso, el teléfono cayó casi 24 horas. Luego empezaron las disculpas, cautas, vergonzosas, penosas. Mi madre lloraba. Mi tía decía que Kirill perdió completamente la vergüenza. El padre de Anya pidió reunirse. La propia Anya primero llamó sin parar. Luego pasó a mensajes de voz en los que ya no había ni rabia ni arrogancia, solo miedo. Pero el asunto no era que yo finalmente obtuve la razón. La razón en estas historias no cura nada, simplemente hace oficial el dolor. A la semana me encontré con Anya ante el notario. Firmábamos los papeles de la división de bienes y la renuncia a obligaciones financieras conjuntas. Se veía peor de lo que esperaba. Demacrada, pálida, con la mirada apagada. No había nadie cerca, ni Kirill, ni su madre, ni la mía. Todas esas personas que tan animadamente razonaban sobre la moral y el futuro, por alguna razón, desaparecieron cuando llegó el momento de sentarse junto a las consecuencias. Me miró y dijo bajito: «¿De verdad pensaba que no me dejarías ir?» No respondí nada, porque en esa frase estaba todo, su actitud hacia mí, y todo el sentido de los últimos meses, y la razón por la que yo ya no podía ver ante mí a la mujer que amaba. No pensaba que me perdonarías. No pensaba que podríamos hablar, sino precisamente no me dejarías ir. Como una cosa. Como a una persona a la que se puede utilizar porque es demasiado predecible, demasiado fiel, demasiado paciente. Firmé los papeles, me levanté y dije solo una cosa: confundiste el amor con la comodidad. Y me fui. Desde entonces, han pasado 4 meses. Todavía a veces me despierto en mitad de la noche con la misma sensación de frío que me cubrió ante el maletero abierto. Todavía no puedo mirar tranquilamente las sillas de coche en las tiendas. Todavía, cuando llama mi madre, algo se contrae dentro, aunque parece que nos hemos reconciliado. Ella se esfuerza, pero algunas palabras no se pueden recuperar, aunque se quiera mucho. De Kirill no sé casi nada, ni quiero. Hoy solo que de nuevo se busca a sí mismo y cambia de trabajo, muy en su estilo. Anya, según dicen, volvió con sus padres. Tuvo al niño antes de tiempo. Me lo contaron sin detalles y no hice preguntas. Vida ajena, consecuencias ajenas, elección ajena. Me quedó solo un pensamiento que entonces no entendía y ahora entiendo demasiado bien. Lo más terrible en la infidelidad no es que te mientan, e incluso no es que te hayan sustituido. Lo más terrible es cuando la persona que te miraba a los ojos y te juraba amor, en algún momento empieza a considerar que eres tan cómodo que aguantarás absolutamente todo, incluso un hijo ajeno, incluso la traición de la familia, incluso la destrucción total de tu dignidad.
Y probablemente, en alguna otra vida de verdad lo habría aguantado, pero en esta, no.